Buenas tardes, señora magistrada y señor magistrado, representante de los medios de comunicación, personal jurídico y administrativo que nos acompañan, señoras y señores presentes y demás personas que nos siguen nuestra transmisión en internet. Damos inicio a la sesión pública del Tribunal Electoral de Tabasco, convocada para esta fecha, por lo que solicito al secretario general de Acuerdos proceda a verificar el quórum legal y dar cuenta con los expedientes a tratar. Con su utilización, magistrado presidente, en cumplimiento a su instrucción, le informo y hago constar que además de usted se encuentran presentes la magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz y el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. En virtud de lo anterior, existe quórum para sesionar en forma válida. Los asuntos enlistados para el día de hoy se tratan de 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y 4 recursos de apelación, cuyas claves de identificación, nombre de los autores y de la autoridad responsable quedaron precisados en el aviso de sesión publicado en los estrados y en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, señor presidente, señora magistrada, señor magistrado. Gracias, secretario general de Acuerdos. Señor magistrado, está a nuestra consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución de los expedientes. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo mediante votación económica. Señor presidente, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. En mérito a lo anterior, solicito al juez instructor Ramón Guzmán Vidal dé cuenta al Pleno con el proyecto de resolución del juicio ciudadano 178 del año 2016, turnado a la magistrada ponente Yolida Bella Alvarado de la Cruz. Buenas tardes, magistrado presidente, magistrada y magistrado. Conforme a sus instrucciones, procedo a dar lectura de forma breve al proyecto de resolución elaborado por la magistrada en el juicio ciudadano 178 de 2016, promovido por diversos exregidores y exsíndicos de Hacienda del Ayuntamiento de Huimanguillo, Tabasco, por el trienio 2013-2015, en contra de la omisión de pago del bono del último trimestre del año 2015, así como el aguinaldo de ese año. En el proyecto se consideran fundados los agravios hechos valer, en virtud que de autos advierte que durante el ejercicio del cargo a los actores en su calidad de regidores y síndicos de Hacienda le fueron pagados diversas prestaciones. Sin embargo, el ayuntamiento señalado como responsable no acreditó haber realizado el pago del bono trimestral de los meses de octubre, noviembre y diciembre, así como del aguinaldo, ambos del año 2015. De ahí que se proponga ordenar a dicho ayuntamiento, a través de su síndico de Hacienda, el pago correspondiente a los enjuiciantes, no obstante las excepciones y defensas hechas valer, mismas que en la propuesta se desestiman. Es la cuenta, magistrados y magistrada. Señor magistrado, se encuentra a nuestra consideración el proyecto elaborado por la magistrada ponente, por lo que si desean hacer uso de la voz pueden hacerlo o manifestarse al respecto. Muchas gracias, señor presidente, con el permiso también de mi compañero magistrado. Brevemente quiero exponer algunos detalles de este asunto que someto a consideración de este pleno. Efectivamente, como se ha señalado en la cuenta que ha dado lectura el juez instructor, se trata de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que promueven 7 exregidores del municipio de Huimanguillo, Tabasco, incluido una síndico de Hacienda. Esencialmente reclaman el último bono trimestral correspondiente al año 2015, es decir, los meses de octubre, noviembre y diciembre, así como el aguinaldo que refieren conforme a derecho les correspondía y que alegan el ayuntamiento actual de dicho municipio no les ha hecho pago hasta la presente fecha. Este juicio implicó un proceso en el cual este órgano jurisdiccional se dio también a la tarea de recabar todos esos elementos de prueba que nos permitieran resolver conforme a derecho. Dado que la autoridad responsable, como parte de sus excepciones y defensas, hace valer que la carga de la prueba correspondía a los exregidores, es decir, que ellos tenían la obligación de acreditar que no se les había hecho el pago de estas prestaciones. Cuando nosotros analizamos el caso particular y en observancia a la jurisprudencia que ha emitido ya la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues queda de manifiesto
que son las autoridades responsables las que tienen la obligación de acreditar actos negativos como se trataba en este caso. Es decir, los exregidores señalaban una omisión de pago y es el ayuntamiento del municipio de Huimanguillo, Tabasco, como autoridad responsable, quien a criterio de la suscrita como ponente, y que es lo que someto a consideración, tenía la obligación de demostrar el pago realizado, dado que es quien tiene al alcance la documentación que por ley tiene que resguardar para poder acreditar ello. Al no haberse acreditado este pago, pese a diversos requerimientos, informes e inclusive inspecciones judiciales que se realizaron hacia el interior de diversas áreas del citado ayuntamiento, pues no quedó demostrado el pago que se haya realizado por estos conceptos. En tal razón, la propuesta que someto a consideración de mis homólogos tiene que ver con la condena del municipio, en este caso del ayuntamiento, para el pago correspondiente de estas prestaciones. Es realmente el motivo de esta decisión, y que pues también nosotros como órgano jurisdiccional ya tenemos precedentes respecto a este tipo de asuntos cuando se trata de dietas o remuneraciones no pagadas, ya sea a exregidores municipales o también inclusive a quienes pueden ser objeto de retenciones indebidas cuando todavía están en el cargo. Es cuanto, señor presidente, señor magistrado. Muchas gracias, magistrada. Magistrado Mata. Si no hay más intervenciones por parte de los magistrados, solicito al secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrada ponente Yolida Bella Alvarado de la Cruz. Con mi proyecto. Magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. Magistrado presidente Óscar Rebolledo Herrera. A favor del proyecto. Señor presidente, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio ciudadano 178 del 2016 se resuelve: es procedente el presente juicio ciudadano promovido por diversos exregidores y exsíndico de Hacienda del Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo durante el periodo inmediato pasado. Segundo, resultaron fundados los agravios hechos valer de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta ejecutoria. Tercero, se ordena al Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo, Tabasco, a través de su síndico de Hacienda, Verónica Brindis Morán, realice al actor el pago de las prestaciones que han quedado precisadas en el considerando quinto de este fallo en los términos y bajo el apercibimiento ahí indicados. Para continuar con el orden del día, solicito a la jueza instructora Isis Yerit Bermón Marrufo dé cuenta con el proyecto de resolución de los recursos de apelación 13 y sus acumulados de este año, turnados al magistrado ponente Rigoberto Riley Mata Villanueva. Buenas tardes. Con su autorización, magistrado presidente, y con el permiso de los señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución elaborado por el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva relativo a los recursos de apelación identificados con las claves TTAP 13, TTAP 14, TTAP 15 y TTAP 16, todos de este año, interpuestos por los ciudadanos Miguel Armando Vélez Telles, Beatriz Noriero Escalante, Iracema de Los Ángeles Hernández Cornelio y Gloria Elena Maldonado Torruco, a fin de controvertir el acuerdo CE/2017/006 de 27 de marzo del año que discurre, emitido por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, mediante el cual se incorporaron sus plazas al Servicio Profesional Electoral Nacional. En sus escritos de demanda, los actores se duelen de que el acuerdo controvertido carece de fundamentación y motivación, ya que no se explican ni se justifican las razones por las cuales la responsable incorporó las plazas que ocupan al Servicio Profesional Electoral Nacional, porque indican que de forma automática se aplicaron los artículos 2, 5 y 10 de los lineamientos aprobados mediante acuerdo INE/JGE/172 del 2016
de 13 de julio de ese año, sin tomar en consideración lo dispuesto en los artículos 9, apartado C, fracción primera, inciso G de la Constitución local y 378, párrafo tercero de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado, así como 31, fracción tercera y 33, fracción cuarta del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, precisando que sus plazas no se encargan de ejecutar funciones sustantivas, ya que sus actividades son de carácter administrativo. Al respecto, el magistrado ponente estima que el agravio relativo a la falta de fundamentación y motivación del acuerdo impugnado resulta fundado, toda vez que de un análisis al mismo se advierte que la responsable no expone argumentos ni razones tendentes a justificar por qué incorporó plazas que formaban parte del catálogo de la rama administrativa a la estructura organizacional, cargos, puestos y demás elementos del Servicio Profesional Electoral Nacional, pues únicamente establece fundamentos legales que le sirvieron de base para tal determinación. En efecto, en los considerandos del acuerdo impugnado, la responsable solo refiere artículos de diversos cuerpos legales y reglamentarios relacionados con el funcionamiento y actividades del Instituto Electoral, así como la integración, organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, pero no se observan las causas o los motivos particulares para justificar la incorporación de plazas de la rama administrativa al servicio profesional, ya que únicamente se limita a señalar que dentro del personal que se desempeña en el Instituto Electoral local perteneciente al catálogo de la rama administrativa, se encuentran aquellos que desempeñan funciones y actividades a las que los lineamientos refieren en su artículo 5, como aquellas que son consideradas sustantivas, y que los cargos o puestos seleccionados se encuentran contenidas en el catálogo del servicio vigente, por lo que realiza una adecuación en la denominación de las plazas para poder incorporarlas al servicio profesional sin que exponga argumentos tendentes a motivar su actuar, por lo que resulta que su actuación carece de consideraciones lógicas y suficientes, lo que implica una vulneración al principio de legalidad en su vertiente de falta de motivación, porque si su intención era la de aumentar plazas al Servicio Profesional Electoral Nacional, resultaba indispensable que expusiera argumentos en los que se apoyaba para sustentar su determinación, lo cual no sucedió en el presente caso, lo que originó la ilicitud de dicha determinación. Por ello, el ponente propone revocar en lo que fue materia de impugnación el acuerdo impugnado emitido el 27 de marzo de 2017 y ordenar al Consejo Estatal para que en su próxima sesión emita uno nuevo en el que se expongan argumentos y razones que justifiquen por qué incorpora las plazas de las actoras al Servicio Profesional Electoral Nacional. Es cuanto, señores magistrados. Señor magistrado, se encuentra a nuestra consideración el proyecto elaborado por el magistrado Mata Villanueva, por lo que si desean hacer uso de la voz pueden hacerlo al momento. Gracias. Con el permiso, magistrado presidente, magistrada. De los recursos de apelación acumulados que hoy someto a su consideración, quisiera pronunciarme respecto al expediente TAP 13/2017, promovido por el ciudadano Miguel Armando Vélez Telles en su calidad de Contralor Interno del Instituto Electoral Local. En el proyecto que hoy se presenta, propongo desvirtuar la causal de improcedencia alegada por la autoridad responsable relativa a la falta de interés jurídico, pues considero que el actor sí cuenta con dicho requisito para promover el presente medio de impugnación. Lo anterior, porque de la lectura a su demanda se advierte que su pretensión radica en que este órgano jurisdiccional revoque el acuerdo CE 2017/006, por el que se incorporó la subdirección jurídica de la Contraloría Interna al Servicio Profesional Electoral Nacional, ya que en su concepto la responsable pretende quitar dicha plaza, lo que traería como consecuencia menoscabar la estructura laboral de ese órgano de control interno, dejándolo así en estado de indefensión porque podría ser readscrita a otra área del instituto. Por ello, estimo que el actor sí cuenta con interés jurídico, pues se considera que el acuerdo controvertido le causa algún perjuicio relacionado con las actividades que se realizan en el área de donde es titular,
podría existir en sí alguna afectación a su esfera de derechos sustanciales, ya que si tal como lo alega el actor de quitar la subdirección jurídica a la Contraloría, existe el riesgo de que dicha área se quede sin un puesto que resulta fundamental para el desarrollo de los trabajos que ahí se realizan. Por tal razón, satisface el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 13, apartado 1, inciso C, de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado, con independencia de que le asista o no la razón en cuanto al fondo de la litis planteada. Eso podría decirse que en este caso sí tiene interés jurídico el Contralor. Asimismo, en el acuerdo que hoy se analiza, propongo su revocación en lo que fue materia de impugnación por falta de motivación. Ello en razón de que en el mismo no se logra dilucidar, tal y como se dio en la cuenta, y comprender el por qué la subdirección jurídica adscrita a la Contraloría y las plazas auxiliares se deben de incorporar al servicio profesional electoral. Muchas gracias. Bueno, gracias, presidente. Me parece un proyecto muy interesante el que presenta a este pleno el magistrado ponente, el magistrado Rigoberto Rile Mata Villanueva, puesto que como hemos podido escuchar tanto de la cuenta y también de la explicación también que hace el magistrado, se trata de la impugnación de un acuerdo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y tiene que ver con la designación precisamente de la incorporación de diversas plazas al Servicio Profesional Electoral Nacional. Uno de los temas torales que se analizan en el proyecto es el interés jurídico, que bien acaba de señalar el magistrado ponente, porque el instituto hace ver que el contralor de dicho ente carece de para promover, dado que no hay una afectación a su derecho sustantivo, entre otras situaciones que se exponen. Después de un análisis a diversas disposiciones y también interpretaciones que se han dado por parte de la Sala Superior, coincido con que debe de reconocérsele el interés jurídico al titular de la Contraloría. Uno de las vertientes que se ha tenido por los tribunales electorales locales y federales ha sido la maximización de derechos y también la tutela efectiva para acceder a la protección de esos derechos. En este caso particular se alega, como también ya se refirió, pues una violación al hecho de tener una afectación a una subdirección jurídica que pertenecía o pertenece a dicha Contraloría. Esto a la luz del análisis que se hace, podemos observar que si bien no hay un agravio personal y directo sobre el titular de dicha Contraloría, sí puede incidir en la afectación de sus derechos en cuanto a las funciones que realiza como titular de la misma. Es decir, sabemos que tiene tanto derechos como obligaciones y responsabilidades por la simple designación que tiene como titular y por ende cualquier afectación que tenga que ver con áreas que están circunscritas a la Contraloría, considero que pudiera tener esta afectación, entre otros argumentos que se exponen en el proyecto. En razón de ello, coincido con la propuesta de reconocer el interés jurídico del Contralor. Y en cuanto al proyecto, respecto a revocar el acuerdo, se hace precisamente por haber procedido uno de los agravios que se hacen valer por parte de los que están impugnando y que tiene que ver con la falta de fundamentación y motivación del acuerdo. De entrada, veo que en el proyecto lo que se propone pues es ordenar a la autoridad responsable, funde y motive debidamente la actuación y en razón de ello pues poder determinar lo procedente. Es decir, no se analiza de fondo, cabe mencionar aquí
el asunto. ¿Por qué? Porque en particular lo que procede en primer término y que se advierte claramente es que no hay el sustento, no hay la debida motivación para poder entrar al estudio del mismo. Por lo tanto, es para los efectos que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana pueda fundar y motivar las razones por las cuales hace la incorporación de estas plazas al Servicio Profesional Nacional, considerando que las directrices que el propio INE ya estableció al respecto. En razón de ello, mi voto en este caso es a favor del proyecto. Muchas gracias, magistrada. Pues me toca fijar mi postura y mi postura va a ser en contra del proyecto. Voy a formular un voto particular en razón de que estoy convencido de que este tema es un tema de competencia federal al momento de que estamos hablando de un sistema profesional nacional, de las plazas locales que se van a integrar a un sistema nacional regido por la Ley General Electoral y regido por documentos, instrumentos jurídicos emitidos por el INE. ¿Sí? También aprovecharé para fijar en mi voto particular mi postura respecto a que el Contralor no tiene interés jurídico, ya que no tiene una afectación directa para proveer ni JDC ni el recurso de apelación, al no estar contemplada su participación ni tanto en la norma legal, ni en ninguno de los precedentes ni la jurisprudencia que ha emitido nuestro máximo tribunal electoral. Y también difiero de la falta de motivación que apoya la mayoría, en razón de que al tratarse de plazas locales que se integran a un sistema nacional, los motivos de su implementación están plasmados en los instrumentos jurídicos emitidos por el propio INE, en donde encontramos las razones de ser de estas plazas incorporándose a un sistema nacional. Esa es mi postura. Bueno, con el debido respeto, presidente, respeto su postura, pero no la comparto. Y sustento mi aseveración en primer lugar porque de conformidad con el artículo 42, apartado 1, inciso B de nuestra Ley de Medios, el recurso de apelación resulta procedente para impugnar todos los actos y resoluciones del Instituto Electoral que no sean impugnables a través del recurso de revisión y que causen un perjuicio a quien teniendo el interés jurídico lo promueva. Y en el caso que nos ocupa, el acuerdo fue emitido por el Consejo Estatal del Instituto, es decir, por ello, y en razón del artículo que cité anteriormente, considero que este tribunal sí tiene competencia para conocer de los medios de impugnación que fueron presentados por los recurrentes. Es decir, si bien el INE emite los lineamientos, quien acata prácticamente, e incluso hay una lista donde se mencionan los cargos anteriores y los nuevos cargos conforme a la estructura nacional. Eso es lo que nosotros estamos prácticamente debatiendo, que no se justificó ni motivó el por qué estos cargos los estás sometiendo al Servicio Profesional Electoral, y ese acto lo está emitiendo precisamente el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que estoy de acuerdo que el Servicio Profesional Electoral tiene por objeto robustecer las áreas con personal preparado, capacitado y las posibilidades de ascenso y todo, sí, pero tienes que justificar que los auxiliares y por qué, en este caso, la subdirección jurídica de la Contraloría puede ser, en este caso, subsumida a lo que es el Servicio Profesional Electoral Nacional. Es decir, no está motivado en ese aspecto y el acto lo está emitiendo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. De igual forma, quiero precisar que con la emisión del acuerdo reclamado, los hoy actores consideran que se ven afectados en su esfera de derechos y por ello procedieron a impugnarlo. Luego entonces este órgano jurisdiccional debe conocer respecto de los argumentos que fueron vertidos en sus respectivos escritos de demanda y determinar si les concede o no la razón en base a los ordenamientos legales aplicables. Por ello, magistrado, en este caso, pues con todo respeto, no comparto el criterio que se está adoptando, precisamente porque el INE emite lineamientos y el instituto es en base a los mismos, a la estructuración que traen, es que emiten un acuerdo que sí genera un acto que vulnera derechos políticos electorales y en este caso vulnera la estructura y que por eso se le reconoce interés jurídico también al Contralor porque se está afectando la estructura que ya está establecida. Es decir, el INE viene a robustecer las áreas, pero tampoco puede menoscabar otras y en este caso la Contraloría está siendo menoscabada. Por eso se necesita la motivación por parte del instituto. Muchas gracias. Bueno, sí, también con mucho respeto, magistrado Mata, y sin entrar en polémica, quiero comentarle que en primer lugar 2 puntos, ¿no?
El primero, que con respecto, mi postura en contra es respecto a la legitimación del Contralor. Las otras personas que promueven, estoy de acuerdo que tienen interés legítimo. El que no tiene interés legítimo, para mi consideración, es el Contralor nada más. Y segundo, estamos dentro de si recordamos un poco la reforma de 2014, es una reforma que federalizó las elecciones. Originalmente, lo que pretendía el constituyente, o la iniciativa del Poder Ejecutivo, era que ya desaparecieran los OPLES, los órganos electorales locales. Entonces iba a crear un órgano nacional que se encargara de todas las elecciones, pero esa intención del Ejecutivo se vio obviamente modificada en las cámaras, donde se creó este híbrido, donde el INE tiene la facultad rectora a nivel nacional y los órganos locales quedaron ahí un poco sujetos y rectorados por el INE, y se convirtió el sistema nacional profesional de índole federal. Entonces las plazas locales son las que se están incorporando. Entonces ahora tenemos un sistema normativo más complejo de este tema. Entonces yo lo veo dentro de esa visión sistémica de legislación local con legislación federal. O sea, estoy de acuerdo con usted de que el acuerdo lo emitió el Instituto Electoral local, pero en base a lineamientos que parten desde la misma Ley General Electoral y todos los instrumentos que al respecto ha emitido el INE, junto con los acuerdos que ha llegado directamente con el Instituto Electoral para incorporar plazas adentro. Entonces, yo recuerdo, que no es mucho el tema, pero recuerdo que en materia del tratado que tiene que ver el derecho de los tratados, de este tratado internacional, señala que la interpretación de los tratados no solamente está en el texto normativo preciso, sino que también el preámbulo, las consideraciones, los apuntes, todo lo que tiene que ver con este tema del sistema profesional electoral es inherente a él sistémicamente. O sea, esa es mi única razón de que yo lo veo sistémico, no lo veo del punto de vista de un acuerdo. Ese acuerdo del Instituto Electoral procede en base a disposiciones de índole federal y local. Entonces yo lo veo sistémicamente, por eso es mi postura, nada más para aclarar, ¿no? Y agradezco sus comentarios que siempre enriquecen el debate. No sé si alguien más tiene participación. Si no hay más intervenciones por parte de mis homólogos, solicito al secretario general de Acuerdos que tome la votación correspondiente. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. A favor del proyecto. Magistrado ponente Rigoberto Riley Mata Villanueva. Magistrado presidente Óscar Rebolledo Herrera. En contra del proyecto. Señor presidente, el proyecto propuesto por el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva ha sido aprobado por mayoría, con el voto en contra de usted, quien anuncia emite uno particular. En consecuencia, en el recurso de apelación 13 y sus acumulados de este año se resuelve. Primero, procede la acumulación de los presentes recursos de apelación en términos del considerando segundo de esta sentencia. Segundo, se revoca en lo que fue materia de impugnación el acuerdo impugnado 06 de 27 de marzo de 2017, aprobado por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por lo que expuesto en el considerando quinto de este fallo. Tercero, se ordena al Consejo Estatal que en la próxima sección que realice emita un nuevo acuerdo en los términos precisados en el considerando sexto de esta ejecutoria. Finalmente, solicito la presencia de la jueza instructora Alejandra Castillo Ollosa para que proceda a dar cuenta al Pleno con el proyecto de resolución que en mi carácter de magistrado propongo en el juicio ciudadano 12 de 2017. Buenas tardes. Con su autorización, señor presidente, señora y señor magistrados, doy cuenta al Pleno con el proyecto de sentencia que propone el magistrado Óscar Rebolledo Herrera en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 12/2017, promovido por Ana Luisa Crivelli Gasperín, quien se ostenta como 12ª regidora por el principio de representación proporcional del H Ayuntamiento Constitucional del municipio de Cárdenas, Tabasco, para impugnar la omisión de dicha autoridad de negarse a reconocerla en la señalada posición, así como la vulneración a su derecho de petición por falta de respuesta a diversas solicitudes.
En lo que respecta al acto que reclama en primer lugar, refiere a la actora que por causa desconocida, la responsable pretende asignarle de manera irregular la posición número 13, siendo que le corresponde el lugar 12º como consecuencia de la asignación realizada por el Instituto Electoral Local en su calidad o al haber alcanzado el primer lugar como regidora electa por el principio de representación proporcional. Motivo del disenso que se propone declarar fundado. Ello toda vez que la fracción segunda del artículo 24 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco señala que en aquellos municipios cuya población sea mayor de 100,000 habitantes se asignarán 3 regidores por el principio de representación proporcional. Ahora bien, en la especie no se encuentra sujeto a controversia el hecho de que el Cabildo del Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, está conformado por 11 regidores de mayoría de la lista registrada por el Partido de la Revolución Democrática, como tampoco está discusión que el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco emitió un acuerdo mediante el cual asignó, para el caso del municipio de Cárdenas, 3 regidores por el principio de representación proporcional de las listas presentadas por cada partido político, del cual se observa claramente que a la actora le correspondió la posición como primera propietaria postulada por el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, es válido concluir que el Cabildo del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Cárdenas, Tabasco, se conforma con 14 regidores, 11 de la lista registrada por el partido político que obtuvo el primer lugar de la votación y 3 más de representación proporcional asignados mediante la aplicación de la correspondiente fórmula legal. De ese modo, en lugar que el interior del cuerpo colegiado le corresponde a los regidores electos por el mencionado principio, dependerá del orden numérico en el cual fueron asignados por la autoridad electoral, sin que ello sea causa de menoscabo o de mérito entre unos y otros, toda vez que el artículo 23 de la Ley Electoral Local dispone en su párrafo segundo que los regidores de mayoría relativa y de representación proporcional tendrán los mismos derechos y obligaciones. En ese orden de ideas, y aunado a las constancias que exhibió la actora para probar que el ayuntamiento no la reconoce en la posición 12ª que le corresponde, a rendir su informe circunstanciado, la síndico de Hacienda reconoce expresamente que por un error involuntario se le asignó el lugar 13º a la actora, reconocimiento que en términos de ley no requiere ser probado y que produce convicción en cuanto a que al enjuiciante, por error o desconocimiento, se le asignó una posición al interior del cabildo que difiere con la que le corresponde como consecuencia de la asignación realizada por el Instituto Electoral Local y que debe ser corregida, pues con independencia de que la circunstancia referida no se constituye en sí misma como un obstáculo para el ejercicio de sus funciones como regidora, no debe perderse de vista que la tutela judicial efectiva del juicio ciudadano comprende el derecho del servidor público de desempeñar el cargo para el que fue electo por la voluntad ciudadana, pues de ese modo se garantiza el cumplimiento de los principios democráticos que rigen la vida de las instituciones emanadas de la soberanía popular. Más aún cuando la autoridad electoral, por conducto del secretario ejecutivo, confirmó mediante oficio número 3291/2016 de 28 de noviembre del año pasado la posición que debe ostentar la actora en el Cabildo Municipal, es decir, el lugar número 12. De ese modo, es incuestionable que debe existir un reconocimiento expreso e indubitable por parte del ayuntamiento del lugar que le corresponde ocupar a la actora al interior del Cabildo, con lo cual se logrará el pleno resarcimiento de su derecho político electoral transgredido. Por otro lado, indica la actora que la autoridad señalada como responsable no ha dado contestación a sus escritos fechados el día 17 y 30 de noviembre del año 2016, en los que solicita diversa documentación, habiendo transcurrido en exceso los 15 días que concede la Carta Magna para emitir una respuesta sin que haya dado contestación oportuna a lo peticionado, agravio que el ponente propone calificar como parcialmente fundado. Al respecto, se tiene que en el curso del 17 del mes de noviembre del año pasado, la actora solicitó copias certificadas de las actas de sesiones del Cabildo a partir de la número 10 hasta la efectuada el 28 de octubre de aquel año. Particularmente pidió se le expidieran los videos y audios de la sesión del 30 de septiembre.
Sin embargo, en su diversa promoción de 30 de noviembre de 2016, que dirigió el secretario del ayuntamiento, la actora aceptó que dichas actas de las sesiones le fueron entregadas en tiempo y forma, por lo cual pidió copias certificadas del libro de actas de las sesiones y reiteró su solicitud de las pruebas técnicas, de lo cual es dable afirmar que la primera petición, esto es, la del 17 de noviembre, sí le fue contestada de manera parcial. Finalmente, el mismo 30 de noviembre, la actora presentó otro escrito dirigido al Cabildo, al que anexó copia del oficio emitido por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral, con el fin de que le fuera reconocida la posición que le corresponde al interior del Cabildo. De la correlación de los elementos analizados es dable inferir que de las 3 solicitudes presentadas por la actora, solo una de estas obtuvo respuesta, por lo que en ese aspecto se estima colmada su pretensión, esto es, la solicitud de 17 de noviembre. Lo que no sucede con la petición de 30 de noviembre relativa a la solicitud de copias certificadas del libro de actas y la ratificación del pedimento de las pruebas técnicas, ya que de autos no se advierte que se haya dado contestación a la misma, por lo cual la responsable no está exenta de dar cumplimiento al mandato constitucional, sobre todo si se trata de un integrante del cuerpo edilicio que manifiesta requerir la información que se obtiene de las documentales para el desempeño de sus labores como regidora. Finalmente, por lo que respecta a la falta de respuesta del segundo escrito presentado el 30 de noviembre ante el Cabildo Municipal, en el que se le informa el contenido del oficio emitido por el secretario ejecutivo del instituto, concretamente la posición que le corresponde ocupar a la actora, dado que está vinculada con la pretensión principal de la recurrente, consistente en que se le reconozca su calidad de 12ª regidora, el ponente considera inoficioso ordenar que se emita una respuesta, dado que de los efectos que se proponen en el proyecto se advierte que la responsable está constreñida por mandato judicial a reconocer expresamente el lugar que le corresponde al interior del Cabildo, con lo que se estaría colmando su pretensión. En consecuencia, en el proyecto se propone restituir a la actora en los derechos violados, ordenando al Cabildo ejecute los actos conducentes a repararlos. Es cuanto, señor presidente, señora y señor magistrado. Muchas gracias, señorita juez. Señor magistrado, se encuentra a nuestra consideración el proyecto elaborado por el de la voz, por lo que si desea manifestar al respecto, pueden hacerlo, por favor. Si no hay más intervenciones, solicito al secretario general de acuerdos tome la votación correspondiente. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. A favor del proyecto. Magistrado Rigoberto Rela y Mata Con Villanueva. el proyecto. Magistrado presidente Óscar Rebolledo Herrera. A favor. Señor presidente, su proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario general de acuerdos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 12 de este año se resuelve: primero, se ordena al Cabildo del H Ayuntamiento Constitucional de Cárdenas, Tabasco, para que en la próxima sesión y subsecuentes que celebre, así como en todos los actos inherentes al ejercicio de su encargo, la actora Ana Luisa Cribey Gasperín sea reconocida como 12ª regidora, lo que deberá constar en el acta o documento correspondiente. Se ordena al secretario del Ayuntamiento para que en un plazo máximo de 3 días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente ejecutoria, emita respuesta al escrito de 30 de noviembre presentado por la actora Ana Luisa Cribey Gasperín, relativo a la solicitud de copias certificadas del libro de actas de la sesión número 1 a la 28 de 2016 y la ratificación del pedimento de audio y video de la sesión de 30 de septiembre pasado. Tercero, la autoridad responsable por conducto de la síndico de Hacienda deberá informar a este tribunal el acatamiento de cada uno de los actos ordenados en el transcurso de los 2 días hábiles siguientes a que los realice, remitiendo copia certificada de las constancias con las cuales se acredite fehacientemente su actuar, con la precisión que para tener por demostrado lo ordenado en el punto primero resolutivo, bastará con que exhiba copias certificadas del acta correspondiente a la primera sesión de Cabildo que celebre después de la notificación de la presente ejecutoria. Se percibe a la responsable de que de no hacer lo anterior, se le impondrá una multa consistente en 50 días de salario con base en la unidad de medida y actualización al salario mínimo general vigente, tal y como lo establece el artículo 34.1, inciso C,
de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco. Señora magistrada, señor magistrado, medios de comunicación y público en general, habiéndose agotado los puntos del orden del día y siendo las 1:52 del 6 de junio de 2007, doy por concluida la sesión pública del Tribunal Electoral de Tabasco, convocada para hoy, por los que agradezco su presencia. Que pasen buenas tardes.